Buenas noches con todos, bienvenidos a esta primera edición del After Office aquí en el sur del país, en Loja. Para nosotros este es un momento muy especial porque hemos conversado, hemos visitado muchas veces esta ciudad y es más, y hoy día además darle la bienvenida a quienes nos están acompañando, dos personalidades, Janine, Pablo, que ya en un ratito vamos a presentarlos, pero agradecerles primero por acompañarnos dentro de este panel fantástico. Para darles la bienvenida, les invito por favor a que brindemos y comencemos oficialmente este After Office. Querida Janine, querido Pablo, quisiera comenzar preguntándoles para conocer un poco más de ustedes, que nos cuenten quién eres. A ver, buenas tardes familia, qué lindo que estén aquí. Yo soy Era Populismo. Populismo, correísmo, muertes e inseguridad. Voy a anotarme por si pasa una sola frase y les voy a meter después esa frase. A ver, yo, nada, de chiquito soñaba seguramente con muchos de los que están aquí, porque para que un viernes a raíz de las 6:30 de la tarde les encante la política, querían ser presidentes de la República, entonces un montón deben estar aquí. Me pasó a los 12 años, de hecho, cuando vi el discurso de Magua declarando el feriado bancario, dato curioso. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. ¿Y cómo te acuerdas? Triste porque tuve un montón de familia que también migró y luego de eso era como que me ponía un saco de mi papá, me ponía una mesita de estudio que tenía y me hacía como el que daba discursos. Entonces desde ahí fue como que indirectamente tuve el gusto por la política y siempre me encantó la educación y a eso me dedico el día de hoy, a educación política. ¿Y cómo va ese sueño de ser presidente? Sí, creo que han cambiado mis prioridades, no porque la meta sea diferente, sino porque creo que debemos comenzar a buscar otros caminos que nos hagan pensar libremente y ver si realmente el sistema democrático está funcionando y no está amañado para que las personas que están ahí no deberían estar ahí. Y ahora voy a volver contigo, querida Janine. Tú cuando eras niña, ¿qué soñabas ser? Hola Pablo, hola Luis, un saludo a todos los presentes. Bueno, yo creo que uno de los sueños que siempre tuve fue ser presentadora de televisión. Por eso yo me incliné por la carrera de comunicación social y logré ese cometido gracias obviamente a la posibilidad de hacer gestión en la Universidad Técnica Particular de Loja. Tuve prácticas para hacer noticiero de la UTPL, tuvimos la posibilidad de tener un programa que era coproducción de la UTPL con Ecuavisa. Así que fue uno de los sueños que nosotros personalmente lo logré alcanzar. Siempre me encantó estar en algunos temas, como por ejemplo la oratoria. Desde el colegio recuerdo, ¿no? Súper extrovertida soy, así que tengo una facilidad para ser amigos y creo que eso también es algo positivo para mi carrera. Y yo veo que aquí un tema que nos une a los dos como para ir haciendo esta conversación es la democracia. Y aquí yo quiero darles algunos datos interesantes. Según The Economist, en estas elecciones de este año, 43 de las 70 elecciones que se van a realizar son elecciones libres. Además, da 4 categorías en el tipo de democracias. Tenemos democracias plenas, democracias deficitarias, mixtas, que tiene un poquito de todos, y tenemos regímenes autoritarios. De esto nos dan un dato sorprendente que solo el 8% del mundo vive en democracia plena. Eso quiere decir que algo está pasando por ahí. Llegamos al Ecuador y el Ecuador lo clasifica como un régimen mixto, es decir, hay ciertas cuestiones con tintes autoritarios, con tintes de democracia plena, y tenemos este sistema mixto, ¿no es cierto? Y en esta circunstancia nos encontramos en el Ecuador de hoy, del 2024, y dentro de todo esto, tal vez arrancar, y ahora volviendo contigo, Pablo, ¿cómo sientes el país? ¿Cómo lo ves? Creo que son súper interesantes las estadísticas que lanzas. El Barómetro de las Américas, y lo conversábamos con los chicos hace un semestre, igual te termina lanzando que el 60% de los ecuatorianos finalmente estaría de acuerdo en que tengamos una dictadura siempre y cuando nos garanticen los servicios básicos. Entonces, y ahí te dice un montón de cosas. Y mucha de la gente tampoco entiende qué es democracia. No es un problema de la gente que no entienda qué es democracia, sino el modelo que finalmente terminamos manteniendo nosotros. Y claro, suena lindo la democracia en cómo lo imaginaban los griegos y entonces todos vamos, y la democracia de los griegos donde votaban los hombres, los blancos, no estaban las mujeres, no estaban los esclavos y decían vamos a construir una plaza, pelotita blanca y todos estamos cuando estamos en números cortos. Para mí democracia es el respeto al otro, tomar una decisión con responsabilidad y asumir esa decisión con corresponsabilidad después del efecto. El gran problema es que... Es decir, cuando votamos no hacemos cargo de quiénes elegimos. No, porque la democracia no se reduce a las elecciones. De hecho, las elecciones es una parte de las características de la democracia, pero tener principios justamente como lo que defiende... perdón, yo le voy a decir la negra porque le tengo un montón de confianza a la negrita. Entonces, creemos que cuando vamos a votar, a pesar de que tengamos democracias plebiscitarias y un montón de cosas estamos construyendo,
Y es falso. Y peor aún, la falsedad que nos da la democracia representativa de creer que cuando escogemos a alguien representa nuestras necesidades. Entonces, y no creer en esta ilusión de que cuando le escogemos a alguien, ese alguien va a terminar representando nuestros intereses, que ya estamos viendo que realmente no funciona. En la doctrina nos dicen que para que haya una democracia sana necesitamos un sistema de partidos. Es decir, necesitamos partidos políticos estructurados, que generen cuadros, que capaciten. ¿Dónde está el norte para comenzar a pensar en un sistema de partidos políticos? Que son temas que han topado los dos. A ver, creo que no tenemos un sistema de partidos. Y de hecho, pongo un ejemplo. El CNE tenía aproximadamente 20 procesos de movimientos y partidos políticos que estaban en registro desde hace 2, 3 años, pero el partido del presidente ADN lo comenzó a hacer el año pasado, lo acabaron de aprobar la semana pasada, y uno dice, entonces, ¿para qué? Tú dices, ¿para qué voy a hacer el camino de la institucionalidad y el partido político si finalmente la utilización del poder arriba termina, diría yo, usando y mancomunando toda la parte de la institucionalidad? Lo primero. Lo segundo, que en teoría el partido político tiene que ser dos cosas: formar, hacer militancia y hacer proceso, y traducir las necesidades de la gente para luego meterla en un proceso y dar las soluciones. Sin embargo, lo que vemos son empresas electorales que se prenden cada 4 años, o cuando nos dicen que vamos a tener asambleas constituyentes o democracias plebiscitarias, nos dan esta sensación de libertad y giran alrededor de una persona. Y ese es otro problema que tenemos nosotros en América Latina y en Ecuador, porque tenemos cultura mesiánica. Entonces, también nos gusta que haya alguien que nos solucione absolutamente todo, y esa es parte de nuestra cultura. Hace, ¿qué son? Un mes, 6 asambleístas de la Revolución Ciudadana se fueron ya de ADN y también del Partido Social Cristiano. Entonces dices, ¿para qué? ¿Cómo haces un candado? El candado deberías hacer lo que esa persona que te gana, porque estamos votando en plancha y el voto es entonces por una ideología, en teoría, debería respetar mínimo 1 año después de que está en el poder, como para hacer un candado, más allá de que deberíamos tener ética, pero creo que es difícil con la clase política que tenemos. Y Anine, tú que has tenido procesos políticos, has militado, has estado en diferentes espacios, y cuando ves estos fenómenos que pasan, ¿cómo fomentamos este sistema de partidos para que la gente comience a votar más por ideología y menos solo por las personas mesiánicas que nos dice Pablo? Bueno, yo creo que primero hay que hacernos una pregunta. ¿Para qué quieres llegar a ser autoridad? O sea, ¿para qué? ¿Sí? Partiendo de esa pregunta y respondiendo a tus principios, tú tienes que tener claro a qué tendencia perteneces. Yo siento que hoy, con la diversidad, sobre todo de movimientos locales, me parece que son 222 a nivel nacional, locales, entiendes que crean estas conductores electorales con fines personales, pero no con un plan establecido para mejorar la vida de los ciudadanos de tales provincias. Entonces, hay que tener claro que estas organizaciones o partidos políticos tienen que ser tan sólidos, sobre todo en la preparación desde sus militantes, o el colectivo de mujeres de tal organización que se dedique a estar en los eventos nocturnos de los candidatos, llevando, perdóname que sea tan explícita porque en mi experiencia lo cuenta, preparando los sándwiches o las humitas para darles café a los militantes. O el colegio de profesionales para poder aplaudirle al candidato primero de la lista. Porque a la larga, si desde ese partido político llegan a ser candidatos y logran ganar, por ejemplo, representación en la Asamblea Nacional, tienes clara convicción que van a defender, por ejemplo, el interés educativo. Y no vas a tener esa desconfianza, como dice Pablo, de que tu candidato el día de mañana pase a formar lista del gobierno de turno, ¿no? Crisis desde los cabildos, crisis de la Asamblea Nacional, prefecturas, alcaldías que muchas de las veces no cuentan ni siquiera con el equipo suficiente para poder mejorar las condiciones y tampoco para llevar a cabo proyectos a nivel de apoyo de organismos internacionales, y que esto repercute lamentablemente en mejores condiciones para los ciudadanos. Yo creo que esto siempre es parte de pensar en los qués, y a veces es bueno comenzar a meternos también en los cómo. Y ahorita estamos hablando de, tenemos en el país andamiajes electorales. No tenemos partidos políticos que estén enfocados en lo que tal vez se requiere hoy en el siglo XXI. ¿Cómo tenemos un partido político que ya no sea esta estructura de los años 90, con esta militancia, digamos, que tiene que llenar estadios para saber que es un partido político popular? Sino, ¿cómo tenemos un partido político del siglo XXI? Tú hablaste de tecnología y democracia, y tal vez está por ahí el norte, ¿o por dónde? A ver, creo que hay algunas cosas que nos podrían guiar, porque tampoco tengo recetas, sino sería lo que critico. Bauman en el 2000 escribió este
esta lógica de la modernidad líquida, ¿no? Entonces es interesante también entender en qué etapa de la filosofía nosotros nos encontramos ahorita. Estamos en una sociedad que es súper cortoplacista, que quiere todo para mañana, que no piensa las cosas en blanco y negro, sino que piensa las cuestiones en grises, que no tiene una visión a largo plazo, sino que quiere metas que se consigan ahí mismo. Y mucho de eso es la generación, un poco la millennial, pero sobre todo la centennial, que tiene esta lógica. Entonces, claro, si yo les pregunto ahorita, vamos a formar el partido de la CAS, y entonces nos vamos a reunir todos los miércoles. No digas eso, vamos a decir que estoy aquí interviniendo en asuntos internos, vamos a cambiar de ejemplo. Ya, el partido de Pepito, muy de bien. Pepito siempre. Partido de Pepito, y nos vamos a reunir los miércoles de 7 a 8 de la noche. Y dice, ¿para qué me voy a reunir los miércoles de 7 a 8? No voy a topar todos los temas que a mí me gustan. Entonces, ¿cuál es el problema? Si uno ve la encuesta que sacaba Comunicaliza hace 2 años, y lo conversábamos con mis alumnos en el último semestre, tú tienes un 50% de la población que se divide entre gente que es más mayorcita, que se divide entre izquierda y derecha, y un centro que está aquí, que es gigante y que vota por causas. Entonces, ¿qué le mueve a la gente? Le mueve el sentido ambientalista, le mueven los animales, le mueven las mujeres, el movimiento feministas. Entonces, hay que aprender a trabajar por causas en un conglomerado grande. Eso yo creo que es lo primero, y entender que no todos nos gusta todo y no todos queremos trabajar por todos. Lo segundo, creo que en el siglo XXI deberíamos intentar cosas interesantes como democracia digital. Casi todos estamos conectados, deberíamos votar todos y eliminar esta ilusión que tenemos de que esta persona que la escogemos va a decidir todo y va a dar el gran discurso. Muestra para ello es lo que pasa en TikTok con el presidente. Son mensajes de 20, 30 segundos que en teoría dicen algo, que no dicen mucho, y eso también hay que cuestionarnos un montón, porque no tenemos que acostumbrarnos a que no nos den fondo y que nos den un montón de democracia de formas, porque es peligroso a largo plazo, pero que tengamos un sustento y una base para decidir. Yo haría las dos cosas. Primero, trabajar por causas y meternos todo con democracias digitales. Sería súper interesante, y alguna vez lo debatíamos con los chicos también, democracias al azar. Pasaba un poco con las lógicas de los jurados, pero es que yo creo que hay que probar otras cosas, porque las viejas respuestas que damos siempre es, vamos a hacer una asamblea constituyente, cambiamos la constitución, todos aplaudimos, votamos y decimos, ya refundamos el país. Y nunca funciona. Entonces, preguntémonos otras cosas como, ¿qué es más fuerte para comenzar a construir estas cosas dentro del partido? La democracia del azar involucraría que nos sorteamos entre todos y alguien que está escogido aquí, qué sé yo, Andresito sale escogido como concejal, sale escogido y tiene que asumir corresponsabilidad, porque también rompemos esta lógica de vamos a escoger a alguien para que nos esté haciendo todo. Entonces creo que hay cosas que tenemos que atrevernos, y que se las importamos de los griegos no significa que sean lo último que hemos tenido. Entonces yo creo que ahí está un poco esta raza mágica que tenemos los latinos como para probar. Justamente cuando era legisladora, fue en la comisión de enmiendas que yo estaba involucrada, hablábamos de la bicameralidad, y también fue una de las inquietudes si era importante el número de representantes para la Asamblea Nacional. Y llegamos a una conclusión, escuchamos expertos constitucionalistas y a políticos de trayectoria, no es la cantidad, es la calidad del legislador. ¿Y cuál es el secreto? El secreto para mí es el tema educativo. Si tú no le das herramientas al ciudadano, la ciudadana, al joven, de que tenga mejores conocimientos de lo que pasa en tu país, difícilmente puede elegir de manera correcta. Cuando yo estuve al frente de la vicepresidencia de la ley orgánica en la Comisión de Educación, se debatía la ley orgánica de educación intercultural. Nosotros propusimos justamente el que se pueda evaluar mejores condiciones en la academia, sobre todo por pasar a un mejor salario para el maestro, mejores condiciones para obviamente los colegios y darle una mirada a la educación rural. Afortunadamente tuvimos un informe, por ejemplo, del Ministerio de Finanzas que daba todo el aval económico, pero al final nunca hubo la voluntad, por ejemplo, política para mejorar las condiciones educativas. Y que el día de mañana, Andresito, estés tú también en la papeleta y que pueda elegir, obviamente, la gente conociendo no solamente por el perfil físico, sino también por la calidad de ideas y porque realmente vas a representar a tu provincia. Así que yo sí creo que en ese sentido no se tiene que reducir el número de legisladores porque existe el incremento poblacional y cada legislador tiene la responsabilidad de pelear los intereses provinciales. Yo entiendo que el legislador tiene que legislar por un país, pero las diferencias, por ejemplo, de Loja es distinto de lo que pasa en Guayas o en Quito. Sí, solo sumar que respuesta del abogado, depende. Porque, claro, ¿qué escogemos? ¿Representatividad o gobernabilidad? Si tienes menos asambleístas y tienes partidos que hagan mayorías, es mucho más fácil para gobernar. Que acuérdense que era un poco la excusa del presidente Lasso de decir, no, me dejan gobernar y tengo gobernabilidad. No tengo gobernabilidad. Pero si tienes representatividad,
tienes muchos más asambleístas que en teoría representan más intereses atomizados. Entonces yo creo que depende de qué queremos y eso va vinculado también con la distribución del poder en el Estado. Por eso decía que en vez de preguntarnos la Asamblea Constituyente, etcétera, es ver cosas más profundas, como por ejemplo yo siempre me he declarado federalista, es decir, capaz un federalismo que genere un poco más de autonomía, ustedes que trabajan un montón de competencias, esto también de la CAS, es ver si más bien cambiando el modelo de distribución del poder del Estado, comienzas con los mismos asambleístas teniendo mayor representatividad. Tocqueville ya decía eso, el verdadero gobierno es el que es más cercano a la gente o al pueblo en el sentido político, entonces por ahí también podríamos tener otro andamiaje. No, yo estoy en crisis. Sí, no sé, o sea, antes tenía esta ilusión de podemos hacer una organización política y hacer el camino, etcétera, pero luego te das cuenta que el sistema está un poco corrompido. No, rompió el hecho de que hay que entender que a veces tenemos que dejar ser ingenuos y saber que a veces tenemos que trabajar por otros lados el poder para poder golpear lo que está pasando. Yanine lo decía, o lo que topábamos con el CNE, o lo que yo estaba mencionando del lapso tan corto de lo que pasa con un gobierno de turno. Ojo, no solo ha pasado ahorita, ha pasado en todos los gobiernos. Entonces, es una característica de la democracia. Entonces, capaz en algún momento yo sí sueño con esta lógica de que la sociedad civil piense críticamente y comencemos a construir democracia desde abajo a raíz de causas, sin pensar necesariamente en que tenemos que militarizar algo en el sentido de una organización política. Pero es la respuesta que doy ahorita porque estoy como en crisis, entonces todavía estoy buscando respuesta. Y en eso yo tal vez quisiera ir aterrizando hacia lo que pasa acá en Loja, que siento a veces que es algo muy lejano, porque cuando hablamos desde lo nacional, hablamos de todas estas crisis, ¿no es cierto? La sostenibilidad fiscal, la institucionalidad, pero aterrizamos y cuando hablamos de ciudad tenemos como temas mucho más cercanos. Por ejemplo, aquí en Loja tenemos temas como el empleo, temas como violencia intrafamiliar, tenemos temas como la descentralización que tú topaste en el tema del federalismo, y son retos que se sienten el día a día. Entonces yo quisiera entrar un poco en estos temas de cómo vemos. Justamente aquí tenía un dato bien interesante, y es que la violencia intrafamiliar, y hacia la mujer puntualmente, en Loja está abajo de la media nacional, pero me sigue pareciendo un número ridículamente alto. Hablar del 67% es altísimo. Y eso yo me pregunto, ¿en dónde estamos fallando para que como sociedad tengamos índices tan altos de violencia contra la mujer intrafamiliar? Bueno, cuando tú hablas de ese tema de evitar la violencia, tú te das cuenta que en el país no hay un sistema integral que hable justamente de un proyecto de seguridad, pero que esto aterrice a provincias como, por ejemplo, los sectores fronterizos como Loja. Un índice que también me llamó la atención, que del 100%, por ejemplo, de personas dedicadas a alguna actividad, es más del 64% que se dedican, están en actividades de subempleo. Imagínate lo que significa esto, que también es uno de los factores que puede incidir. Segundo, en nuestro medio se evidencia que no llega una política clara, por ejemplo, de poder dar asistencia a las víctimas porque no hay presupuesto. No hay presupuesto, por ejemplo, para el fondeo desde los GATS, el poder llevar a cabo una sola hoja de ruta en unidad desde el Ministerio, por ejemplo, de la Mujer, que pase a los municipios, que tenga también el apoyo de las prefecturas, que recaiga en el tema de las juntas parroquiales para tener una red de apoyo frente a esto. Y yo creo que las realidades de los sectores fronterizos es evidente. Es como que vivimos aislados y no nos llega la atención del Estado. Por eso siempre yo señalo que la representatividad, en este caso, por ejemplo, como parte de la zona sur de la patria, obliga a reclamar con mayor ímpetu el que pueda recaer mejores condiciones económicas. Porque si tú no tienes, por ejemplo, el tema económico para poder asistir a las víctimas, para poder tener campañas de prevención, para poder darles el apoyo psicológico, es difícil empezar a generar este corte de estos patrones, ¿no? ¿Qué pasó en su momento? ¿Por qué las autoridades no hicieron algo para evitar que este movimiento de economías ilegales sigan tomando terreno? A raíz de lo que ella decía, Doménica, ¿cómo puedes, por ejemplo, sobrellevar mejores condiciones en el tema de la democracia? Justamente la representatividad de la mujer para poder hablar de estos temas que nos interesa, como es evitar, obviamente, mayores índices de violencia. Y yo tengo un temor, te soy muy honesta, que yo conozco gente muy valiosa, mujeres preparadas, pero no quieren dar un paso al tema político.
por miedo o porque es como que de manera automática ligan la política a la corrupción y hoy el fondeo de qué dinero está inyectando a tales movimientos políticos. Pablo, y aquí nos propone Janine reenamorarnos del país, salvar el país. Y topó unos temas importantes que creo que van a permitir a reenfocar un poco la conversación. Y mencionó ella las economías criminales. Y son economías que nutren, que son multimillonarias, que a veces parece que superan la capacidad o el presupuesto que destina el Estado para poderlas combatir. Además de esto se suma que se comienzan a introducir o a corromper en las estructuras estatales. ¿Qué debemos hacer como Estado ecuatoriano? ¿Qué debemos hacer como gobierno? Y para aterrizar lo último, ¿en qué deberían estar pensando los municipios en esta línea? Hay un autor que se llama Ledwich, que él dice, ¿qué es la política? Y cuando define qué es la política, dice que nosotros tenemos que utilizar la estructura analítica de la política siempre para analizar un problema. Entonces, si ya el problema es este aquí, hay que cogerlo de varias aristas. Primero, la economía, que es una de las cuestiones más importantes. Entonces, claro, hay gente que le motiva únicamente la plata más allá de lo que esté bien y esté mal. Y esa es una realidad. Y eso es un incentivo o un desincentivo. Y ahí es donde tiene que jugar necesariamente el rol de entender la psicología del humano. Lo segundo, la parte de la institucionalidad. Es decir, si estamos hablando siempre de la frontera, es hasta dónde el papel de la policía, del cuerpo migratorio, etcétera, tiene un papel realmente en la parte sur, por ejemplo. Y lo tercero es la parte de la cultura. Hay que trabajar sobre los tres ejes. Institucionalidad fuerte, sí, necesitamos con el Estado. Lo segundo, que nos va a tomar un montón de tiempo cambiar, que tú lo topabas también, es la parte de la cultura. Y lo tercero, que para mí es fundamental y capaz ahora yo lo entiendo o lo estoy tratando de investigar un poco más porque estoy tratando de entender cómo piensa la gente o por qué hacemos lo que hacemos, como decía el psicólogo de masas John Bargh, es la parte de la economía. Hay gente que le da igual lo que esté bien y está mal siempre y cuando tenga plata, y eso responde al estructuralismo. Entonces, si no llegamos a entender eso en la magnitud para poder construir política pública, vamos a fallar un montón. Janine, Pablo nos ha dicho que nadie quiere decir nada. Y aquí esto aterriza directamente en la cancha de los periodistas. Porque hoy con la inseguridad que hay, lamentablemente, hay muchos periodistas que no están dispuestos a decir nada. Por el riesgo que implica. Inseguridad, dice Gustavito. Tienes por la inseguridad. Salud. Gracias por estar pendientes. Entonces, esto es un reto que afronta el país actualmente y que aquí hay muchos actores que necesitamos intervenir. La sociedad, el Estado, los medios de comunicación grandes, y además con este fenómeno del periodismo ciudadano a través de redes sociales que muchas veces también pone a las personas en situaciones complicadas. Hemos tenido denuncias de periodistas que han tenido que salir del país por situación de seguridad, porque nadie está dispuesto a denunciar, ni tampoco nadie está dispuesto a informar lo que está pasando. ¿Cómo se ven las cosas ahí? Y ahí sí desde el rol que estás ejerciendo actualmente. Bueno, es una realidad que ahí hay zonas que son desiertos de información donde ya el comunicador no le interesa realizar investigaciones, por ejemplo, de minería ilegal, de narcotráfico, de la narcopolítica, porque evidentemente después de lo que aconteció en el año 2018 del asesinato de los 3 colegas del comercio, ya se advertía que pasaba algo en la zona fronteriza norte. El tema es que la falta de presencia del Estado, la falta de apoyo, obviamente, de las autoridades, hacen que el crimen organizado, sobre todo, tome o capte parte del terreno. Algo que nos llamaba la atención es que cuando hubo la pandemia, el Estado no daba medicinas, el Estado no daba mascarillas, el Estado no daba seguridad, pero era impresionante cómo estos grupos criminales daban dinero para comprar la medicina, para dar víveres, para dar mascarillas. Y cuando no ves una presencia del Estado, es que estos grupos empiezan a afianzar en territorio. Toma mayor peso con el asesinato de Fernando Villavicencio, un hombre que ha investigado temas muy sensibles y que a la luz del día, con todo el resguardo policial, le quitan la vida. Creo que es un mensaje clarísimo para quienes investigan temas relacionados a narcopolítica o corrupción. Tienen casi una sentencia de muerte. En estas circunstancias, yo creo que es imperante que los políticos dejen de pensar en cálculos para ver qué les beneficia en las elecciones y se sienten a discutir
¿Cuál es la política de Estado que requiere el país para solucionar un problema de inseguridad tan grave como el que estamos viviendo? Bueno, en el ámbito comunicacional para nosotros es un reto, sobre todo por el cambio después de la pandemia en el tema digital. No hay normativa para regular plataformas digitales, no sabemos qué definición es de medios digitales. Antes del 2021 se eliminó el reglamento publicado en el 2013 de la anterior ley de comunicación y daban vida a ciertas plataformas digitales. 54 medios están registrados, pero no cumplen las características que debería tener un medio de comunicación. Entonces tú ves un sinnúmero de mensajes machistas, violentos en las plataformas digitales y que pasa que muchos ciudadanos nos envían, por ejemplo, a nosotros peticiones, dicen, bueno, el consejo que hace frente a esto. Lamentablemente hay un vacío, no existe ni en la Constitución, ni en la nueva Ley Orgánica de Comunicación, ni en el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación, la definición. Pero sí tenemos una competencia que es regular contenidos violentos, sexistas, machistas, o que no cumplan en el horario familiar las condiciones que tiene que mantener un medio de comunicación. Entonces también hay que repensar el rol que juegan los medios de comunicación. Pero para eso yo creo que sí están llamados, sobre todo los gremios, a fomentar el tema de la ética en el trabajo de manejar medios de comunicación. En Francia el debate es que hay multas de 10 y de 5 millones de dólares para los dueños de Facebook, del ex Twitter y de Instagram cuando repliquen noticias falsas. Nosotros ni siquiera entramos en un debate de saber qué es un medio digital. Entonces, desde los propios medios de comunicación debe existir un compromiso ético, normas deontológicas claras. Y segundo, yo creo que las facultades de comunicación están obligadas a elevar el debate, sobre todo por lo que hemos evidenciado en los últimos escándalos de Metástasis. Solo rapidísimo, porque es súper interesante lo que decía la negra. Borja hace una alusión a los procesos de culturización que tenemos. Entonces, él citaba, capaz para ustedes es un jugador viejo, pero termina siendo el mismo ejemplo, ¿no? Jordan en algún partido en los 90, cuando estaba jugando baloncesto, se puso la gorra para atrás y el día siguiente todo el mundo comenzó a ponerse la gorra para atrás. Yo no sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó. En 2016 comencé a ver El Patrón, la serie de Pablo Escobar. Y ya cuando se murió el Chili, yo dije, chuta, me dio pena que se murió el Chili. Entonces me comencé a preocupar ya. Y luego dije, no quiero ver el final porque no quiero ver cómo le matan a Pablo Escobar. Entonces te das cuenta que el proceso de culturización que está atrás, a través de las series, a través del bombardeo mediático que tenemos, y citando un poco a lo que decía antes de esta lógica de Bauman y a la posverdad, porque no sabemos qué es cierto y qué no, y como no tenemos información y no tenemos medios que lo controlen y tampoco tenemos justamente verificación de la verdad, a veces creemos en lo primero que se nos da. Si a eso le sumas el problema, que no tenemos pensamiento crítico y tampoco herramientas de educación, creemos en lo primero que está y se comienzan a construir estos proyectos de vida. Janine decía esto claro, las bandas comienzan a ocupar el papel de la sociedad. Ojo, y no sé si los asustó, y lo veíamos con mis estudiantes el semestre pasado, los choneros en diciembre estaban regalando fundas de caramelo. O sea, si la sociedad no puede organizar el barrio para dar fundas de caramelo, ya te estás diciendo qué es lo que están supliendo. Entonces, es falta de que no aparece el Estado y en un mundo en donde la gente no sabe a quién acudir. Entonces, somos la bomba perfecta para saber por qué muchos, y yo en ese entonces, no veíamos la muerte del patrón. Es que es muy complicado hablar de regulación en tema de las plataformas. El Internet, yo te puedo sacar un video desde España, desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Perú y Colombia. Entonces, si no hay regulación en eso, es una herramienta. Yo creo que las plataformas digitales, o sea, no hay que perder el norte. No puedes confundir el tacto con la gente, hablar de una estructura, por ejemplo, a nivel nacional, que utilizar la herramienta para dar un mensaje. Lo propio pasa en el caso del Ejecutivo. El Ejecutivo utiliza la red más popular para su nicho electoral. De hecho, hace una semana me parece que, estoy confirmando que se acaba de aprobar la ley de seguridad cibernética, por primera vez. Y yo no vi un debate por parte de las organizaciones de la sociedad civil que debería elevarnos justamente a sacar los mejores artículos a favor del tema seguridad digital. Habrá que ver cómo sacan el reglamento y para ver cuál es esa línea fina donde puedes definir hasta dónde puedes llegar en plataformas digitales, porque ahí es el tema de libertad de expresión versus hasta dónde puede tener el límite de la libertad de expresión que existe, ¿no? Sí, yo ahí
es imposible regular el Internet. Hay un documental súper chévere de Cambridge Analytica en Netflix, lo recomiendo un montón, y es finalmente cómo terminamos siendo un dato y nos pueden terminar manipulando en un montón. Y ahora levantemos la mano quienes conocemos que el presidente tenía los zapatos Prada en la rendición de cuentas que usó, que lo vimos todos, ¿no? Que lo vimos hace una semana, o los Bunky que ya se aprovechó. Ya, es que es eso, ¿no? Entonces, el problema no es qué regulamos arriba, sino qué escogemos ver acá abajo. Eso para mí es peligrosísimo. La lógica mediática era que la televisión, la radio te decía en qué pensar. Ahora tú eres tu propio esclavista porque finalmente el algoritmo, cuando tú escoges, tú te dices qué quieres ver. Y entonces, por algo pasamos viendo en TikTok el man que resuelve, el presi que resuelve, los zapatos Prada y no nos damos cuenta que hay desnutrición infantil, que las estadísticas de inseguridad no han bajado y los problemas realmente que tiene el país. Entonces, la solución, si está acá abajo, más allá de buscar regularizarla arriba. Yo quisiera preguntarles ahora, ¿qué sueñan ahora ustedes para el futuro? Bueno, empiezo por el tema del país. Yo lo que espero para el país es paz. Creo que uno no puede desear un futuro violento para las futuras generaciones. Quienes somos padres entendemos que ese mismo amor a tu hijo obliga a repensar una mejor sociedad mucho más vivible, mucho más humana. Y claro, yo creo que es uno de los deseos, viendo la realidad de cifras, viendo la falta de una clara decisión política, que ojalá existan decisiones pensando obviamente en el ser humano. Lo vemos, por ejemplo, a mi niño crecer y es como que uno ve esperanza en eso, así que es lo que yo deseo para el país. Paz y mejores condiciones, obviamente. Nosotros no sabemos qué país queremos, entonces creo que no es una respuesta válida que yo diga qué país quiero, pero sí me encantaría tener un país en donde todos al menos nos sentamos con una biela, con lo que sea, a decir qué país sí queremos durante los siguientes 10, 20, 30 años. Y eso sería súper interesante porque con eso agarramos lo que conversábamos contigo, Luis, que es corresponsabilidad. Y a raíz de eso, quien venga, pero que asuma todo aquello que nosotros hemos concordado. Entonces yo esperaría para el país diálogo. Y yo creo que esa es la conclusión importante con la que vamos a ir cerrando, y es justamente esta responsabilidad que tenemos nosotros de pensar la política. Esta responsabilidad que tenemos ahora todos nosotros que hemos conversado de todos estos temas que quedan sobre la mesa y sobre los cuales podemos conversar. Nosotros siempre repetimos que la democracia es responsabilidad de todos y eso implica además que siempre es un buen momento para conversar sobre política y debatir sobre lo que está pasando en el país. Conversar sobre estos temas tan importantes. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Qué forma de gobierno necesitamos? ¿Cuáles son las soluciones que queremos para la seguridad? Dicho esto, agradecerles a todos ustedes en esta primera edición del After Office con la CAS en Loja. Agradecer a nuestros panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para todos ellos. Y les pido otro fuerte aplauso para ustedes porque habla muy bien de que estén un viernes, casi 8 de la noche, sentados aquí, hablando de política y pensando qué es lo que necesita este país. Así que muchas gracias a ustedes. Por favor, síganos en redes sociales. Estamos como CAS-Ecuador. El que no nos sigue, a la puerta paga la cuenta. Y agradecerles muchas gracias. Una buena noche. Buenazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.